Esta mañana nuestro tema es la conclusión del Sermón del Monte, y para eso les voy a rogar que vayamos a nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7. Vamos a leer ahí los versículos del 13 al 27. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú la sazones, y que sea una bendición para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Desciende, Señor, y revélala. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El Sermón del Monte lo conocemos todos, y empieza con una gran bendición. Si ustedes se recuerdan, en Mateo capítulo 5 y versículo 3, dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Dios quisiera que nosotros tuviéramos más hambre y más sed de esa justicia, porque ordinariamente el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos absorbe como una aspiradora todo lo que es espiritual en nosotros, y nos quedamos en la pura carne. Pablo dijo que los cristianos somos carnales. El hombre que no tiene a Cristo es un hombre natural, pero el cristiano es carnal por naturaleza, que se encamina con esfuerzo a ser un hombre espiritual, que es la meta nuestra, ¿verdad? Tratar de vencer ese impulso del alma por llevarnos a los placeres de la carne, y lograr dejar que nuestro espíritu sea el que fluya en comunión con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo desea revelarnos todas las cosas. Cuando Cristo se fue, dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy les enviaré a un Consolador, y Él, dice, les revelará a ustedes todas las cosas. ¿Qué es lo que más inquieta el corazón del hombre? Las dudas. Todo el tiempo estamos preguntándonos muchas cosas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Pero la respuesta la encontramos en Cristo Jesús. Amén. En su palabra. Más de 2000 años han querido destruir esta palabra, pero no pueden, porque Jesucristo dijo que el cielo y la tierra podían pasar, pero su palabra, porque Él es la palabra. Él no puede ser destruido, Él es Dios y Él es eterno.
Por supuesto, esto choca contra nuestra manera de pensar tan humana. Ya ven que han hecho tantos libros y hasta películas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Nadie acepta el nacimiento virginal de Cristo. Pero tenemos que entender que esa fue una obra sobrenatural de un Dios que se va a manifestar sobre esta tierra. Fíjense que el libro de Apocalipsis nos da un detalle pormenorizado de lo que está ocurriendo ahorita. Y aún así, viendo que la palabra de Dios está revelando por grados lo que está pasando en la tierra, el ser humano no cree. Y le hablo del cristiano, no cree. Es renuente a creer. Nuestro escepticismo embarga totalmente nuestros sentidos y no dejamos que la fe fluya en nuestro interior. Por eso, si algo ama a Dios de los seres humanos es la fe. Porque el Señor dijo, porque viste, le dijo a Felipe, creíste. Mas bienaventurados, 3 veces benditos, los que sin ver creen. Y nosotros hemos creído. Y créame que creer no es fácil, hermano. Es una lucha. Pero cuando dejamos que ese fluir del Señor entre en nuestro corazón, entramos en una dimensión diferente. Comprendemos muchas cosas de la vida y aprendemos lecciones formidables que ninguna universidad del mundo podría darnos, porque Dios es el hacedor de todo. Cuando escribe Moisés el libro de Deuteronomio, él pone en el capítulo 29, el versículo 29, que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para que se les enseñemos a nuestros hijos. Él sabía que si nos proyectamos en nuestros hijos, los principios que ellos reciban en el hogar van a prevalecer, como dice Proverbios, aunque sean viejos. Porque lo que Dios quiere es guiarnos, enseñarnos. Entonces, si ustedes notaron, el final del Sermón del Monte es el verso 27, donde dice que sobre esa casa vino una gran ruina. Fue destruida totalmente. Pero la casa es una analogía de Israel en primer lugar, y es una analogía de nuestra propia vida. Porque Dios está luchando todo el tiempo por bendecirme a mí, por protegerme a mí, por guardarme a mí, pero igual lo hace con cada uno de ustedes. Y hay gente que erróneamente piensa que solo sobre los cristianos está la protección, la guarda y el amor de Dios. No es así. El amor de Dios está sobre todo el mundo, porque dice claramente que Él no hace acepción de personas, de tal manera que cualquiera que se acerca a Él, Él lo recibe con ternura, con mucho amor, como al hijo pródigo. Nosotros conocemos este Sermón del Monte. ¿Qué haremos nosotros con él? Porque si usted notó en los versículos 13 y 14, dice que es estrecho ese camino para entrar con Dios. Pero el camino del mundo es un camino que es, dice, ancho, amplio. O sea, el mundo para nosotros es más sencillo. Pero entrar con Dios es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque tendríamos que rendir nuestro orgullo. Y la arrogancia del corazón del ser humano es el estorbo más grande que tenemos. Nuestro orgullo es formidable, hermanos. Y si ustedes hacen memoria, fue el primer pecado en los cielos. Satanás se llenó de orgullo, de arrogancia, y quería el poder de Dios también. O sea, por eso Dios al humilde lo ama y lo exalta. Porque Él sabe que es la parte que más nos cuesta. Santiago, el hermano de Jesús, escribe en el capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tan sencillo que se escucha, pero tan difícil que es de llevar a cabo. Porque lo que menos hacemos es someternos a Dios. Mire, Dios le dice a usted, haz algo, y uno dice, Dios tiene razón, pero no lo voy a hacer. Y eso está en la Biblia, no se lo estoy inventando yo. Así somos con Dios. Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Porque nuestro orgullo es formidable, incluso ante el Creador de todas las cosas. O sea, lo que determina el valor del carácter es la conducta. Si Dios ama algo es nuestra obediencia. ¿Cuáles son los pasos del cristiano? Fe y obediencia. Y es algo que nos cuesta mucho poderlo llevar a cabo.
En Mateo 7, del 15 al 20, ahí nos habla de que nos guardemos de los falsos profetas, y esos abundan. Incluso dice que son como lobos cubiertos como que son ovejas, pero que realmente por dentro son lobos que nos van a despedazar. Y eso tenemos que comprenderlo, tenemos que atenderlo, porque aunque ustedes no lo crean, hay una gran cantidad de falsos profetas. Huya de esos profetas que le están diciendo a usted que vas a viajar o te va a pasar tal cosa, o no temas, todo se va a arreglar y todo se te va a facilitar. Ese tipo de actitud profética, entre comillas, en realidad es un manipuleo sucio que Satanás usa. No se deje influenciar por eso, por favor. Cuando Dios le dé un mensaje profético a usted, pídale que se lo confirme por lo menos con 3 llamadas bíblicas, para que usted esté seguro de lo que está haciendo, porque eso se ha vuelto una moda en las iglesias, y usted lo va a ver con mucha frecuencia, donde los pastores se vuelven profetas y le andan profetizando a todo el mundo, y le andan diciendo qué va a pasar, qué va a suceder, y realmente lo que usted está viendo ahí es algo que se llama adivinación. Es la misma función del horóscopo, que tiene adivinación y sortilegio, o sea, la buena suerte. Y usted no viene a buscar la buena suerte con Dios, usted viene a buscar la cobertura de su Padre, que lo ama, que lo guarda, que lo protege, que lo sostiene, que le da todo lo que usted necesita. Porque la promesa de Él es que cuando usted busca a Dios, todas las cosas que usted anhela le vienen a usted por añadidura. El problema es que el cristiano busca primero las añadiduras en lugar de buscar al creador de las añadiduras. Cuando estamos con Dios, nada nos faltará, porque Él es nuestra provisión, Él es nuestra riqueza. Entonces entendamos que no es la apariencia, no es el vestido lo que nos hace a nosotros cristianos, y que tenemos que tener cuidado, porque lo corrupto no puede producir lo bueno, ni lo bueno puede producir algo que sea corrupto. Tenemos que tener cuidado. Incluso mucha gente, cuando quiere conseguir trabajo, dice: yo soy cristiano, y utiliza ese adjetivo como para ganar alguna gracia ante las personas que lo van a contratar, pero nunca se ponen a pensar que el que lo contrató va a estarlo observando con detenimiento porque es cristiano. ¿Y qué creen que va a estar observando? El momento en que falle, el momento en que se caiga. Mejor no decir nada y que la gente le pregunte a uno: mire qué bien es su conducta. Tiene una conducta no moral, no ética, sino una conducta espiritual que se nota. Eso es más importante, porque con la boca decimos muchas cosas, pero con nuestra vida predicamos mejor. Jesús decía a sus discípulos: hablen solo si es necesario. ¿Qué les parece? Porque podemos predicar más con nuestro testimonio que con las palabras. Ahora, vamos a ver 4 cosas importantes esta mañana en este mensaje. Lo primero que encontramos son 4 figuras prácticas. La primera es que nos habla de 2 puertas. Las 2 puertas implican decisión. ¿Por cuál puerta quiero entrar? Puede entrar por la ancha o puede tratar de entrar por la angosta, aunque no es sencillo, pero eso denota un acto definitivo. Vamos a tomar una decisión determinante para el resto de nuestra vida. Yo le escribí una nota breve que dice: la puerta es angosta. Esto no significa que sea difícil ser cristiano, significa que hay muchas maneras de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. Creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. Vivir a su manera puede no ser fácil, pero es bueno y es también correcto. Por eso la gente dice que estamos locos. Pues ya fuiste a que te lavaran el coco ahí, hombre, te van a volver loco, le dicen, hombre. Y de veras nos volvemos locos de amor por Jesús. Yo nunca creí que iba a llegar a amar a Dios, hermanos. Créanme, porque no me enseñaron ni a amarme a mí mismo. Y usted no puede dar lo que no tiene. Y si no le enseñaron a amarse a sí mismo, ¿cómo puede amar usted a otra persona?
Pero si usted nota cómo Juan explica desde su evangelio y en sus 3 epístolas, que lo esencial de Dios, que lo formidable de Dios, es que Él nos ama y que aprendamos a amarlo. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y sabe qué dice en Jeremías el Señor? Dice algo precioso que yo hubiera querido que mi papá me lo dijera alguna vez en mi vida. Dice: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Mire, Dios nos habla con una ternura que nos engancha con lazos de amor a su corazón. Y nunca se aprovecha de nosotros. Nosotros nos aprovechamos de Él. Porque Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Amén. El camino angosto o la puerta angosta, no podemos entrar ahí con el fárrago de justificaciones. Fárrago es una palabra que quiere decir conjunto de cosas desordenadas o ideas inconexas, ¿verdad? No podemos entrar con Dios hablando tonteras. Por eso la puerta estrecha es algo a lo que tenemos que entrar con todo el entendimiento espiritual que el Señor pone en nuestro corazón. Vaya conmigo a San Lucas capítulo 13, versículo 24, si estamos dados. Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice su Biblia? Y no podrán. No podrán. Mire, hay cosas muy duras en la Biblia de Jesús. Por ejemplo, Jesús dice que cuando muchas personas, en el momento en que se convenzan que realmente Él tenía la razón y que todo concluyó como Él lo había profetizado, van a querer y van a llegar a donde Él está y le van a tocar la puerta. Dice: ábrenos, somos nosotros, reconócenos. Eso lo puede encontrar usted en las 5 personas, 5 damas sensatas y las 5 insensatas. Llegaron cuando consiguieron aceite, llegaron a tocar: ábrenos la puerta, somos nosotros. Es decir, nunca las he conocido, apártense de aquí. Y dice el Señor algo duro ahí: ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué es lo que el ser humano jamás considera? Porque lo considera una hipótesis, que existe un infierno. Pero el problema es que así como cuando usted entra a la vida eterna, jamás puede salir de ahí, también cuando ingresa en el infierno, jamás puede salir de ese tormento. Y es un tormento espantoso, terrible, devastador. Y créanme, algún día lo van a poder comprobar ustedes, porque yo no creo que Jesús mienta. Y Jesús contó del rico y Lázaro, y mostró la actitud del rico y mostró la actitud de Lázaro en sus 2 lugares finales a donde vamos. Fíjese que el propósito de venir aquí a la iglesia es para que usted incremente su acervo espiritual, para que usted conozca más a Dios, para que ame más a Dios y para que junto con los demás hermanos usted pueda alabar y adorar a Dios. Claro que lo podemos hacer con independencia, pero Dios ama que nos juntemos en una asamblea para decírselo a Él todos juntos, de corazón. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nosotros en nuestro corazón no sentimos verdaderamente el deseo de alabarlo, de bendecirlo, de adorarlo. Se lo voy a poner de otra manera. Fíjese que para venir a la iglesia, mire cuántas sillas vacías hay. Pero si hubiera venido 80 ayer y hubiera llovido, ¿usted cree que la gente hubiera dejado de ir a hacer cola? Hacen cola horas para entrar a ver a uno de esos cantantes. Yo no estoy en contra de eso, es su gusto, lo pueden hacer. Pero a lo que le quiero poner de analogía es que para ese tipo de cosas no vamos ni enojados, ni nos molesta que llueva, ni que el sol esté fuerte, sino que lo que queremos es ir a oír al ídolo de la canción que embarga nuestro corazón. Pero para venir a la iglesia, eso sí es algo muy difícil. Le cuesta demasiado al ser humano. Ahora piense que sentirá Dios que para nosotros hay cosas o personas más importantes que buscar la unidad para adorarlo. Porque fíjese que al final vamos a llegar a la conclusión
de que Él tiene razón, que nos creó para la alabanza de su gloria. Para eso fuimos creados, para adorarlo y para amarlo. El día que estemos en la eternidad nos vamos a regocijar con Él. Lo segundo que vemos es dos caminos. Las puertas nos hablan de decisión, pero los caminos nos hablan de dirección. El hábito ya lo tenemos formado, porque el camino espacioso, ¿qué cree que le pasa? Primero es muy ancho donde usted entra, pero luego se va volviendo angosto. Mire, el hombre que comienza a parrandear y se mete de lleno en la parranda y se vuelve un alcohólico, ¿qué cree usted que siente cuando ya está tocando fondo? ¿Cree usted que tiene el camino más ancho o cree usted que llegó a un vértice? Cuando una persona entra en ese tipo de problema, descubre que no hay salida, que es un callejón, que llegó al fondo, al tope. Pero fíjese que el que entra en el camino angosto le sucede lo contrario, porque conforme transita por él, se va dando cuenta que se va ampliando. Y cada vez que usted descubre el gozo y la bendición y la felicidad que Dios da, usted en lugar de irse lo que quiere es caminar más en ese camino. Bendito sea Dios. Él quiere que nosotros entremos en ese camino maravilloso. Yo le escribí otra notita. Dice, podemos entrar por la puerta ancha y espaciosa, con el bagaje de nuestras concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos desmedidos de nuestra carne. Con toda libertad lo podemos hacer. Podemos caminar por el camino de nuestro corazón y con la vista de nuestros ojos. Hay varios caminos de maldad para escoger, opuestos unos a otros, pero todos caben en este camino ancho. Muchos van por él y si lo seguimos será solo para hacer el mal. Recordemos que son los peces muertos los que siguen la corriente del río. Pero el camino angosto, el de nuestra santidad, la puerta estrecha, la conversión, el nuevo nacimiento, es la puerta por la que se entra a este camino. Es difícil de hallar y difícil de pasar, como un desfiladero entre dos rocas. Tenemos para ello que tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y las cosas viejas deben pasar. Hemos de hacernos como niños pequeños, negarnos a nosotros mismos, dejar el mundo y despojarnos del viejo hombre, dejarlo todo por amor a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién quiere dejar el mundo, hermanos? Nadie. Si es lo único que conocemos y lo que más nos gusta. Pero lo que Dios nos revela y nos dice para que en nuestro corazón despertemos un deseo de estar con Él y de compartir con Él, como que cada día se va apocando. Nosotros tenemos que pensar con detenimiento y, como dice Pablo, renovar el espíritu de nuestra mente. Dejar que nuestra mente realmente vaya a ese lugar que Dios ha preparado. Porque nuestra mente espiritual tiene la capacidad de poder comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe? Pablo dice algo muy sensatamente. Dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios en la Biblia, porque son espirituales. Y se deben discernir espiritualmente. Usted no puede venir a Dios con su lógica, su intelecto, su razón, su academia, porque va a topar contra un muro. Porque está totalmente al revés de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ha estudiado. No es como usted cree, no es como usted quiere. Dios ha preparado cosas que son sobrenaturales para nosotros y Él trata de despertar ese interés en nuestro corazón. Pero ¿sabe por qué no nos interesa tanto? Porque no se mira lo material. Son cosas que son verdaderamente ricas, porque son espirituales. Y esas son las cosas que usted va a descubrir que lo hacen verdaderamente feliz. Usted va a encontrar personas que van a decir, mire, cuando compre esa casa en la colina, cuando logre construir eso, cuando yo esté ahí con los muebles que quiero, con las lámparas que quiero, con los parqués que quiero,
con las flores y los jardines que quiero, entonces voy a ser feliz. Y viene y lucha por ello, lo alcanza, lo obtiene, y cuando está ahí, ¿sabe qué? Descubre que no es feliz. Alguien dice, no, pero si tengo un Lamborghini, con ese sí voy a ser feliz. Todo el mundo va a ver pasar. Y se consigue el automóvil que quiere, y cuando ya lo tiene descubre que eso no lo hace feliz. Yo sé que le estoy hablando cosas elementales, pero no se las digo porque usted no tenga capacidad de pensar, sino lo que quiere el Espíritu Santo es que entendamos con qué facilidad nosotros, por muy inteligentes que seamos, nos desviamos del camino. Agarramos el camino ancho y desechamos el camino más importante, es el camino angosto. ¿Cuál es el problema? Nuestros hijos. Usted va a estar frente a Dios y Dios le va a decir, te di un hijo, 10 hijos, 4 hijos, qué sé yo. Y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con ellos? Porque eso es algo que se nos olvida. Que la enseñanza para nuestros hijos es a través de nuestra vida, no a través de nuestra boca. Nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo porque nosotros somos su prototipo. Y los vamos a lanzar en proyección hacia el bien de sus vidas. Pero eso solo lo podemos hacer si tenemos a Dios en nuestro corazón. De lo contrario va a ser gente materialista, que lo único que le va a interesar es este mundo, y ahí se va a terminar todo. Yo conocí un hombre que tenía 95 años y bailaba como un trompo. Y él me decía, usted está loco, Miguelito, Dios no existe. Mire la edad que yo tengo, me decía. Y he disfrutado la vida, me he gozado la vida, como usted no tiene ni idea. Y su hijo era igual a él. Los dos se murieron, casi juntos. Ahora, ese no es el problema porque eso nos toca a todos, ¿verdad? Esa puerta todos la tenemos que atravesar. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están? Porque cuando descubrieron que Dios existe y están sufriendo eternamente sin esperanza, ahí es donde van a decir Malaya. Pero Malaya, como decía mi abuelita, ya va muy lejos. Hoy usted está vivo, hoy usted determina qué camino, qué puerta. Esa es cosa entre usted y Dios. Yo no estoy aquí para convencerlo a usted, yo quiero que entienda eso. Mi propósito aquí como siervo de Dios no es convencerlo, por favor. Porque claramente dice la Biblia en San Juan que el único que convence al ser humano es el Espíritu Santo. ¿Y de qué lo convence? De pecado, de justicia y de juicio. Yo estoy tratando de compartirle a usted lo que dice Dios, no lo que digo yo. Porque si fuera mi opinión, no valdría la pena que usted estuviera aquí. Yo no tengo nada que ofrecerle. Dios sí nos ofrece. La palabra de Él es vida, riqueza y fortaleza para cada uno de nosotros. Es un camino amplio, maravilloso, lleno de esperanza, lleno de un gozo que no conocemos. Pablo escribe en 1 Corintios 2:9, 2:10, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que lo aman, dice, para nosotros. Por eso le digo, es tan importante que usted aprenda a amar a Dios y sea sincero con Dios, porque Dios ama la transparencia. Si usted no ama a Dios, aunque tenga 20 años o 40 años de ser cristiano, párese usted en su soledad y dígale, Señor, descubrí que no te amo. Amo una idea, un concepto, pero yo quiero amarte a ti como una persona, así como he amado a mis novias o a mi esposa o a quien usted quiera. Así te quiero llegar a amar a ti. Y se va a asombrar de ver cómo Dios va a proveer en su corazón ese flujo, esa influencia maravillosa para que usted lo llegue a amar. Porque Dios existe, aunque no lo veamos. Es como que yo le dijera a usted, existe el aire, y usted diría, ¿dónde está? Lo está respirando. No se puede tocar, no se puede ver, pero aquí está el aire. También Dios está aquí. Alabado sea su nombre. Y le voy a decir por qué. Porque en Mateo 20:18 dice el Señor que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Y yo creo lo que Dios dice. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, porque es
la palabra del Todopoderoso, del que me creó, del que me formó desde el vientre de mi madre. Entonces, si usted va conmigo al Salmo 1, versículo 3, ahí va a leer usted un concepto maravilloso de lo que podría ser usted como persona, análogamente con este árbol que Dios nos habla aquí de él. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esos no son simplemente palabras, eso no es semántica, eso es poder, hermanos. Mire, tal vez le va a sonar raro lo que le voy a decir, pero todo lo que existe primero fue una palabra. ¿Con qué dominó Hitler a Alemania y al mundo en su tiempo? Con la palabra. Él hablaba y la gente creía. Y vemos esas analogías, pero no creemos en la palabra. Pero la palabra de Dios es maravillosamente constructiva. ¿Con qué hace crecer usted su cuerpo? Con los nutrientes de los alimentos que ingiere. Ahora le pregunto, ¿con qué hace crecer su espíritu? Con la palabra de Dios. Cuando Satanás tomó a Cristo después de 40 días y 40 noches de no comer y de no beber, en un ayuno formidable que él hizo después de ser bautizado, había una gran piedra, puro mollete de esos de la antigua. Y le dijo el diablo, con el hambre que traía Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, porque ahí ya le estaba metiendo duda, di que esa piedra, le dijo, se convierta en un molletón de yemas. ¿Qué cree que le contestó Jesús? Si usted va a su Biblia, a Deuteronomio 8, versículo 3, ahí le dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Mire, ¿cómo enamoró usted a su esposa? ¿Será que le hizo un montón de billetes de dólares así? Ahí entró lo que le llaman el wiri wiri. Eres la mujer más bella del mundo. Esos, cada vez que parpadeas, abates el perfume que emana de tu corazón. Mire, nos da risa, pero óigame una cosa. ¿Usted cree que se estaba riendo con eso? Ahí estaba. Una vez le dijeron a mi tía, le dije: ese es su novio, el chato, como es de feo, le dije. Ay, pero vieras qué palabras las que dicen. Adoro al chato. Y es por poner un ejemplo simple de lo que es. Ahora, imagínense que lo que Dios nos habla aquí son cosas superlativas, porque es espiritual, trasciende las cosas materiales que usted conoce. Y todas son para usted con amor. Porque lo que nos cuesta creer es que Él no tenga interés como en el mundo. Usted da, pero recibe. Con Dios, Él solo nos da. Y muy difícilmente recibe, ¿verdad? Entonces, cuando nos habla de dos árboles, nos está hablando de conducta, como leímos en el Salmo 1.3. Porque es mejor que las ovejas parezcan lobos, que los lobos parezcan ovejas, créanme. Y por último nos habla también de dos casas. Ahí nos está hablando del destino, dónde vamos a vivir. O de otra manera, ¿en qué voy a edificar mi vida? ¿En qué tiene edificada usted su vida? Tal vez para que me entienda un poco mejor este concepto, se lo voy a poner de otra manera. Lo reto para que vaya a un asilo de ancianos y que llegue a observar la vida de los ancianos. Pero entiéndame lo que le estoy diciendo. No le estoy diciendo vaya a ver las carencias que tienen. Por favor, entiéndame. Vaya a ver la vida de ellos. Mire la soledad que viven, aunque están llenos de personas que están ahí, pero no tienen un familiar que esté al lado de ellos. Un familiar no hay ahí al lado de ellos. Les dan comida, les dan ropa, los bañan, los lavan, lo que usted quiera, pero están solos. Observe que ninguno de ellos es
feliz. ¿Dónde cree usted que es donde más les gusta estar? Cerca de la puerta de entrada, dice. Porque quieren ver para afuera un poquito. Y usted va a decir, a mí no me va a pasar eso. Ojalá. Ojalá. Porque nos equivocamos de cabo a rabo muchas veces con nuestra propia vida. Por favor, cuando le hablo yo a usted en qué está edificando su vida, piensa en su vejez, por favor. Piensa en su vejez. Porque es algo que nunca consideramos. Y todos vamos para ahí. Si nos vamos antes, gloria a Dios. Pero si no es así, piense en qué está edificando el resto de su vida. El segundo punto de los 4 que vemos esta mañana son 3 amonestaciones solemnes. Y la primera que hace aquí el Señor Jesucristo es contra las falsas religiones. ¿Qué es lo que más le gusta al hombre? La religión. Usted se recuerda cuando vino Adán y Eva y se vistieron de hojas, y eran hojas de parra. Estas hojas con el tiempo se pusieron duras y se deshicieron. Esa es una religión. Esa es figura de una religión. Nos queremos tapar esa desnudez del alma con religión. Dios no es religión, hermano. Siempre les he dicho que Dios es una relación. El Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, porque las palabras piadosas sin obras no satisfarán al Señor. De eso tenemos que estar seguros. O sea, si usted dice que ama al Señor, usted tiene que obrar conforme al amor que usted dice tener por nuestro Creador, por nuestro Señor. Yo le quisiera recalcar que lo que hablábamos al principio es importante para el cristiano: tener fe y proceder con obediencia, que es algo que nos cuesta bastante. Luego, la segunda amonestación es contra religiones de mérito. Cuando hablamos de religiones de mérito, estamos hablando de una religión notable o recomendable. Pero yo le quisiera leer Santiago 2, verso 18. Y ahí dice Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La paráfrasis de ese versículo dice: cualquiera puede decir, y con razón, dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras también son importantes, porque tú que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que hago. Mire cómo va unida una cosa con la otra. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿hizo alguna obra especial? ¿Algún milagro especial? No, pero sin embargo fue reconocido. ¿Por qué? Porque él tomó para sí las obras que Isaías había profetizado 700 años antes. ¿Y cuál era esa profecía? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Malaquías dice también en el capítulo 4 que él es el que trae el carácter y la proyección espiritual de Elías. Por eso Jesús dijo, cuando había muerto Juan, dijo, Elías a la verdad ya vino, dijo. Y era Juan el Bautista y no lo creyeron, porque lo tomaron como reencarnación, y no era reencarnación, sino tenía las características proféticas de Elías. Y así era Juan también, se vestía incluso igual que Elías, pero tenía esa obra especial de obedecer a Dios. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a San Juan 10, versículo 41. Y San Juan 10, 41 dice: y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de este era verdad. Todo lo que dijo de Cristo se cumplió. Y la tercera amonestación es contra la apariencia de fidelidad, porque muchos cristianos oyen las cosas de Dios, pero se les sale por el otro oído, no retienen la palabra, son cisternas rotas, dice Dios, ¿verdad? Porque rechazan el mensaje realmente. Pero el tormentoso día del juicio va a poner a prueba a toda religión.
Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de, ¿qué dice su Biblia? Del mundo, porque el mundo nos contamina y esas son máculas que solo la sangre de Cristo la limpia. El tercer punto de nuestro mensaje es que nos habla de dos cimientos que son opuestos. Si usted se recuerda, habló de que se podía edificar sobre la roca y se podía edificar también sobre la arena. Pero una de las dos no nos conviene porque es mala para nuestra vida. Sobre la roca es lo prudente, es lo razonable y lo previsor. Sobre la arena es lo insensato y sin sentido. O sea, aquí hay dos edificios, dos fundamentos, dos pruebas, dos resultados. Cuando nos habla de la lluvia que cayó sobre esa casa, dice que la lluvia afecta el techo, y eso se refiere a la concupiscencia de la carne, lo carnal. Nos dice que vinieron los ríos, y los ríos afectan los cimientos. Los ríos de problemas muchas veces nos abaten. Eso es la concupiscencia de los ojos, lo mundano. Quisiera que me acompañara en su Biblia rápidamente a la primera epístola de Juan, capítulo 2, y vamos a leer ahí los versículos del 15 al 17. Y dice así, primera carta de Juan 2, del 15 al 17. Note cómo coincide Juan con lo que el Señor Jesús estaba enseñando. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, dice. Mire qué maravilloso y tan sencillo que se escucha, ¿verdad? Pero es una lucha contra nuestra propia naturaleza. Y luego nos habla de los vientos a los costados, y eso se refiere a la soberbia de la vida, al diablo. Nuestra vida aparentemente puede ser tan hermosa como otra, pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué ha basado usted su vida, su fundamento? ¿Sobre su propio criterio? ¿Sobre su propio patrimonio? ¿Sobre su propia sabiduría? Porque aquí Jesús está siendo bien congruente con lo que nos está enseñando, con estos ejemplos que nos pone. Por favor, vaya a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Primera de Corintios 3, 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Por lo tanto, llegamos a la cuarta cosa de la que le quiero hablar esta mañana, y esa se refiere a que hay un solo resultado. Todos edificamos, todos podemos elegir el fundamento, pero todo fundamento va a ser probado. Eso es bien importante. Y un solo fundamento va a ser el que va a permanecer. Si usted me acompañara a 1 Corintios 3, del 12 al 15, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, dice, recompensa, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como ¿qué dice su Biblia? Como por fuego.
No podemos poner otro fundamento que no sea Dios en nuestra vida, porque tarde o temprano vamos a descubrir que el fuego de la prueba, si no es Dios, va a consumir cualquier fundamento que tengamos, cualquiera que sea. Porque ante el poder de Dios todas esas cosas son frágiles, destructivas con facilidad. Pero si la base es la roca, va a soportar la prueba, porque si es arena va a ser una gran ruina. Y el destino fatal del que edifica sobre la arena lo leímos claramente en nuestra palabra, en el versículo 27, donde dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Déjeme que le pregunte algo. ¿Cree usted que Rockefeller no necesita a Dios porque es una persona inmensísimamente rica, generacionalmente? Porque ahora ya no suena Rockefeller, pero el hecho de que no suene su apellido no quiere decir que no sepamos la inmensa fortuna que ese hombre tiene. Por eso le pregunto, ¿cree usted que no necesita tener el fundamento de Dios? Una vez sacaron a uno de estos Rockefeller muriéndose por el enfisema pulmonar, y uno de los periodistas, que son tan incisivos, llegó y le dijo: ¿y con cuál millón se va a conformar? Y aquel hombre, que apenas podía hablar, se quitó la mascarilla y le dijo: con el siguiente. Porque el Dios de esas personas se llama dinero. El Dios nuestro se llama Jesús. Alabado sea su nombre. Cierre sus ojos, por favor. Les agradezco su paciencia y su amor, porque los cristianos verdaderos permanecen firmes sin importar cuál sea la prueba. Abraham, Moisés, Josué, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Pedro, Pablo y muchos otros demostraron la realidad de su fe al permanecer firmes a través de la tormenta, porque todos estaban edificados en la roca, y nosotros también. Pero si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo para que Él sea tu fundamento, tu sólido fundamento, yo te quiero invitar en esta mañana para que hagas esta oración en tu lugar y que le digas: Señor Jesús, de verdad necesito conocerte y amarte, pero para principiar mi vida espiritual, te abro mi corazón y te recibo en él como mi Salvador personal, como mi único Dios, para que me enseñes, para que me reveles, para que me muestres tantas cosas que ignoro. Y te ruego que me llenes de paz y que me des la enseñanza que necesito tener para vivir de una manera sensata, sólida, formidable, con tu ayuda y con tu presencia. Ayúdame, por favor, Jesús, porque de verdad te necesito. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted y quiero bendecirle en esta mañana. Padre Santísimo, yo te doy gracias porque cada persona en este lugar te tiene morando en su corazón. Yo te pido con todas mis fuerzas que tú los ayudes a través de tu presencia, de tu misericordia, de tu amor, para que cada uno de ellos entre por la puerta angosta, para que cada uno de ellos entre por el camino angosto también, para que sean árboles plantados junto a las corrientes de tus aguas, de la palabra tuya, y que tengan su roca, su vida edificada sobre ti, para que nada les falte, Señor, integralmente. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu sabiduría sobre ellos de una manera sobrenatural, y que esta tarde puedan meditar en tu palabra, y que hagas tú resplandecer tu rostro sobre ellos y los llenes de tu luz, de tu misericordia y de tu favor. Concédeles el hecho de que conozcan cada día más y te amen cada día más, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga ricamente, mis amados hermanos.